Bien, hoy día en este coloquio tenemos el gusto de tener la presencia del doctor Gustavo Siles. Él nos va a presentar una ponencia que titula Radiosondeos en el Alto, una herramienta de información atmosférica para estudios de propagación satelital. El doctor Siles es director del Laboratorio de Radiocomunicaciones. Él es doctor en Tecnologías y Sistemas de Comunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Optoelectrónica, Microondas y Sistemas de Telecomunicaciones por la Université de Montpellier. Es ingeniero electrónico por la Universidad Mayor de Saint-Simon. Trabajó como investigador en la Universidad Politécnica de Madrid y como ingeniero y coordinador de proyectos en la Agencia Boliviana Espacial. Desde 2017 es profesor investigador titular en la UPB, donde es director nuevamente del Laboratorio de Radiocomunicaciones. Gustavo, te dejo la palabra. Muchas gracias por tu exposición. Muchas gracias, Andrés. Bueno, pues vamos a ponernos con el tema. Ok. Bueno, la presentación que voy a realizar el día de hoy tiene como objetivo presentar una de las líneas de trabajo que tenemos en el laboratorio que dirijo, el Laboratorio de Radiocomunicaciones. He tratado de hacer una presentación no tan profunda en cuanto a los detalles o resultados específicos tal cual se han presentado en algunas conferencias internacionales donde hemos publicado ya algunos resultados de esta línea de investigación, debido a que, bueno, puede ser demasiado detallado, ¿no? Entonces, dado que el público que posiblemente tenemos es diverso, bueno, he tratado de hacerlo de alguna manera algo más divulgativa esta ponencia. Bueno, en primer lugar, me gustaría hablar brevemente sobre el laboratorio que dirijo. Bueno, este laboratorio se encuentra ubicado en el campus Cochabamba. Tenemos aquí algunas imágenes del equipo de trabajo, que básicamente está formado por estudiantes que realizan sus proyectos de fin de carrera. Algunos ya se han titulado. Bueno, entre las principales líneas de investigación me gustaría mencionar dos grandes grupos. Por un lado, un interés que tenemos es el modelado del canal de propagación atmosférico, que precisamente en esta línea de investigación se encuentra la ponencia que voy a presentar hoy día. Y por otro lado, otra gran línea de trabajo serían sistemas de comunicaciones satelitales e inalámbricos, ¿no? Por ejemplo, investigar sobre nuevos sistemas de comunicaciones por satélite o de radiocomunicaciones, aplicaciones que puedan usarse con este tipo de sistemas. En fin, es bastante amplio. Y por otro lado, también hacemos actividades de docencia, evidentemente, materias que desde el laboratorio yo coordino, como comunicaciones por satélite, comunicaciones inalámbricas, teoría de telecomunicaciones, entre otras. Bueno, acá tenemos en la imagen un típico enlace satelital, donde tenemos por ejemplo, un transmisor situado aquí a la izquierda, que se comunica con un receptor a través de un satélite de comunicaciones. Esta es una arquitectura clásica, ¿no? Sin embargo, cuando tiene lugar este proceso de comunicación, ocurren en la atmósfera lo que se conoce como desvanecimientos o pérdidas en la señal, si quieren, ¿no? Pérdidas en la potencia de señal que estamos transmitiendo, ¿no? Y esta se produce debido a efectos atmosféricos. La consecuencia es que si estos desvanecimientos son muy severos, típicamente producidos por lluvia, vamos a perder eventualmente incluso la conectividad. Bien, entonces estas pérdidas, estos desvanecimientos se conocen también como atenuación, ¿no? Entonces estamos hablando en este caso de atenuación atmosférica. Bueno, para frecuencias por encima de 18 GHz, cuando estamos utilizando
frecuencias encima de este límite, estas pérdidas de atenuación se pueden modelar mediante esta expresión, ¿no? Donde claramente podemos ver que existen 4 contribuciones, ¿no? Los gases que se encuentran en la atmósfera ocasionan unas pérdidas, la lluvia cuando existe, nubes, y luego también un fenómeno muy particular que se conoce como centelleo troposférico. Bueno, en suma, estas 4 contribuciones, estas 4 atenuaciones producen la atenuación atmosférica. Cada uno de estos son procesos aleatorios, ¿no? Que debemos estudiarlos de manera estadística, ¿no? Por tanto, a cada uno de estos está asociado una probabilidad, ¿no? Que típicamente es una probabilidad anual, ¿no? Entonces podríamos decir que P será la probabilidad anual de tiempo que se supera un determinado valor de atenuación. Eso para cada uno de estos términos, ¿no? Muy bien. Ahora, existen organismos internacionales, por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a través de su grupo de estudio 3, que se encargan precisamente de proponer modelos para calcular este tipo de pérdidas. Cada una de las 4 que hemos visto, el objetivo de la UIT es generar modelos para uso global, para que lo puedan utilizar los operadores de telecomunicaciones por satélite, por ejemplo, ¿no? Entonces, existe un interés latente y permanente por parte de organismos como la UIT por estudiar este tipo de atenuaciones o modelos para modelar estas atenuaciones. Bueno, ¿cómo se obtienen los valores de atenuación? Bueno, por un lado, existen mapas globales. Sobre esta línea trabaja fundamentalmente la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿no? Acá en la imagen tenemos, por ejemplo, el mapa global de atenuación por nubes a una determinada frecuencia, por ejemplo 80 GHz, que se excede el 1% del tiempo durante un año. Este 1% sería la variable P que hemos visto previamente. ¿Okay? Bueno, entonces este tipo de mapas son de interés para la UIT, los generan en base, por ejemplo, a imágenes satelitales, a medidas que se han realizado por todo el mundo en tierra, bueno, y luego utilizando también reanálisis numéricos, climatológicos, ¿no? Entonces, la UIT genera este tipo de mapas que le interesa hacerlo de manera global para que se puedan utilizar en cualquier punto de la Tierra, porque, bueno, cuando vamos a instalar una antena satelital en un determinado punto, bueno, pues puede ser aleatorio, ¿no? Donde vayamos a instalarlo, por eso necesitamos conocer este tipo de mapas muy generales, ¿no? Bueno, sin embargo, también existen otras técnicas de medir estas atenuaciones atmosféricas. Por ejemplo, se pueden hacer medidas de atenuación atmosférica midiendo señales que transmiten los satélites, se llaman señales del tipo baliza, ¿no? Que uno en tierra monta experimentos, básicamente unos receptores que suelen ser bastante costosos, ¿no? Porque requieren no solo una antena para recibir esa señal y medirla durante años y años y estudiar los efectos que produce la atmósfera, sino que también requiere otros instrumentos adicionales, ¿no? Para tener un set experimental bastante amplio, ¿no? Entonces, este tipo de experimentos se suelen realizar en algunos lugares muy específicos del mundo. Acá he puesto algunos ejemplos de los colegas de Milán y los colegas de Madrid. Bueno, y finalmente también la atenuación atmosférica se puede estudiar
mediante medidas meteorológicas locales. Y es aquí donde estamos trabajando en la UPB, ¿no? Haciendo algunos pequeños trabajos, ¿no? Entonces, por un lado, por ejemplo, se podría obtener la atenuación por lluvia si es que somos capaces de medir localmente la intensidad de lluvia. Para eso, nosotros en el laboratorio tenemos un pluviómetro de alta precisión que nos permite obtener estas medidas. Aquí tengo un ejemplo de intensidad de lluvia, unos eventos que ocurrieron el año pasado. Bueno, mediante procedimientos que no voy a describir en esta presentación porque están fuera del alcance de la misma, se pueden obtener la atenuación por lluvia, ¿no? Que es uno de los componentes que hemos visto en esa ecuación hace un momento. Y también se pueden utilizar radiosondeos para estudiar la atenuación atmosférica. Para estudiar, por ejemplo, la atenuación por nubes, la atenuación debido a gases. Entonces, ahí nos vamos a centrar y esa es una de las líneas de trabajo que tenemos o que hemos estado explotando estos últimos años. ¿Okay? También existen otro tipo de instrumentos meteorológicos que se pueden utilizar para realizar medidas de atenuación atmosférica, instrumentos más avanzados, por ejemplo, disdrómetros, radares de lluvia, radiómetros multifrecuencia, bueno, equipos que utilizan otros grupos, pero que son evidentemente más costosos. Bueno, entro un poco más en detalle sobre los radiosondeos. Bueno, básicamente un radiosondeo consiste en una radiosonda que tiene una serie de sensores de temperatura, presión atmosférica y humedad, ¿no? Que se eleva mediante un globo que es lanzado y bueno, a medida que va elevándose este globo, va midiendo, va tomando medidas de estas variables que les he mencionado y las va enviando a tierra, ¿no? Hay un receptor en tierra controlado por un operador que va registrando, almacenando esas medidas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de las variables que miden. Yo he marcado simplemente las temperatura, humedad relativa y la presión, pero también existen algunas otras que puede medir, ¿no? En nuestro caso solo nos interesan las que están en color rojo. Bueno, es importante decir que los radiosondeos, para empezar, se realizan a nivel mundial en determinados puntos, por ejemplo, pues aeropuertos o centros de investigación, y existen algunas bases de datos de radiosondeos de acceso gratuito, ¿no? La más conocida quizás es la base de datos que mantiene la Universidad de Wyoming, donde claramente vemos que no está incluida Bolivia y en realidad hay ausencia de muchos países de Sudamérica en esta base de datos. En un artículo previo de hace un par de años estudiamos esta base de datos IGRA, que la mantiene NOAA, donde claramente vemos que en el hemisferio sur, existen muy pocas estaciones comparado con el hemisferio norte. Y por otro lado también el estudio que hicimos, vimos que para el caso de Bolivia, donde hay algunas estaciones registradas en esta base de datos, lamentablemente son datos que están corrompidos o son inválidos totalmente, ¿no? Entonces, en conclusión, hay una ausencia, esto se tiene que mejorar y creemos que el trabajo que está haciendo ahora el CENAMI, realizando radiosondeos en la ciudad del Alto, sin duda contribuye bastante a llenar este vacío, ¿no? De hecho, si exploramos la base de datos, el sistema de observación de la Organización Mundial de Meteorología, la WMO, y buscamos estaciones en el mundo cuya altitud sea superior a 3.500 metros, ¿no? En esta base de datos encontramos que la única es la de Bolivia, ¿no? O sea, no existen estaciones en el mundo con esta altitud tan considerable
donde se realicen radiosondeos. Por tanto, esto también da un carácter de que es única esta información que se está obteniendo en Bolivia. Bueno, he mencionado que se realizan radiosondeos en el Alto, efectivamente, y ese es el foco de este trabajo. Se realizan en el aeropuerto del Alto, son realizadas por el CENAMI. Bueno, el aeropuerto se encuentra más o menos a una distancia de 13 kilómetros de la estación terrena de Amachuma, que es donde se encuentra la estación de control del satélite Tupac Katari. ¿Por qué apunto esto? Porque evidentemente los estudios que nosotros realizamos tienen una aplicación más hacia el lado de comunicaciones por satélite, ¿no? Entonces, consideramos que puede tener interés para la Agencia Boliviana Espacial este tipo de estudios, ¿no? La diferencia en altura no es tan considerable, son 54 metros, simplemente como vemos acá, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco también una justificación de el por qué realizamos este tipo de estudios y a quién eventualmente le puede interesar. Y de hecho, algunos de los trabajos que hemos publicado lo hemos hecho también en colaboración con personal de la AVE. Bueno, ¿en qué consisten los radiosondeos que operativamente, en qué consisten la distribución de los radiosondeos que hace el CENAMI? Bueno, gracias a una colaboración que tenemos con esta institución, recibimos de manera diaria 2 tipos de archivos que contienen la información de los radiosondeos. En concreto, a nosotros nos interesan los archivos con extensión TSV, que es un fichero en formato de texto, ¿okay? Bueno, estos ficheros son distribuidos a usuarios autorizados por el CENAMI. Por ejemplo, estamos la UMSA, está la UPB, entre otros, ¿no? Son mayormente centros de investigación. Aquí tenemos algunos datos generales sobre los radiosondeos. He tomado 4 años, ahora ya vamos camino al quinto, digamos. Esto está entre junio de 2016 a mayo de 2020. Sin embargo, seguimos recibiendo. Hoy he recibido en la mañana el archivo TSV respectivo. Bueno, cada radiosondeo se lanza a las 12 UTC. Y estos otros 2 datos son bastante relevantes, importantes, ¿no? La resolución vertical es de 10 a 15 metros, es decir, se mandan medidas cada 10 o 15 metros a medida que va elevándose el globo, y estas medidas típicamente se hacen cada 2 segundos, ¿no? O sea, cada 2 segundos se envían a tierra, ¿no? Es decir, entre nivel y nivel, entre cada 10 o 15 metros aproximadamente transcurren 2 segundos. Bueno, esto es bastante interesante porque otras bases de datos disponibles de radiosondeos de otros países, normalmente las medidas tienen mucho menor una resolución vertical más grande, digamos. Nosotros tenemos, gracias a estos sondeos, una muy buena caracterización en altura de la atmósfera. Este es un ejemplo del archivo TSV que recibimos. Tenemos un encabezado y una serie de columnas donde está la información, ¿no? Tenemos la columna de altura, ¿no? El nivel inicial es 4.065 metros de altitud, esa es la altura aproximada a la que se encuentra la estación en el Alto, el aeropuerto del Alto, y luego las variables que nos interesan, ¿no? A medida que va subiendo la sonda, bueno, tenemos las medidas que vamos obteniendo. El procesado de este archivo TSV, bueno, lo hacemos con rutinas que hemos desarrollado en el laboratorio, algunos scripts que hemos trabajado en MATLAB. Bueno, una tarea necesaria a la hora de trabajar con este tipo de datos es realizar el procesado o el preprocesado, identificar algunos perfiles meteorológicos que sean inválidos,
Entonces, bueno, esa tarea también la hacemos con nuestras rutinas de software. Por ejemplo, hemos identificado o descartamos radiosondeos, por ejemplo, que tienen datos faltantes en estas columnas, o sondeos que que no hayan alcanzado una altura mínima, que hemos puesto un tope de 15.000 metros. ¿Esto por qué? Bueno, porque si el sondeo ha alcanzado una altura, por ejemplo, apenas de 8 kilómetros, bueno, en principio ese sondeo no nos sirve, porque la atenuación atmosférica se produce en la capa más baja, en la troposfera, ¿no? Que está aproximadamente, bueno, de 10, 12 kilómetros de altitud, ¿no? Luego también descartamos sondeos si es que hubieran inconsistencias en valores de altura o de humedad relativa, o si la altura mínima, la primera altura, digamos, a la que ha comenzado a tomarse medidas, es una altura que es muy elevada, digamos, ¿no? Entonces, pueden ocurrir estos errores que hemos detectado en algunos cuantos sondeos. Y aquí está el resumen de 4 años. Y fíjense que en general, bueno, sondeos inválidos son, bueno, alrededor del 5%. O sea, no hay gran cantidad de sondeos inválidos, ¿no? Para nuestros estudios que realizamos. Y, bueno, pues en casi 4 años tenemos alrededor de 940 sondeos válidos, y probablemente a la fecha ya estamos por el orden de unos 1.000, ¿no? Bueno, ¿cómo utilizamos estas medidas? ¿Cómo se utilizan en radiopropagación, que es el área de trabajo nuestra? Bueno, para explicarlo voy a basarme básicamente en los 2 trabajos que hemos publicado ya previamente, el año pasado y el presente, utilizando estos datos de radiosondeos. Bueno, el primero se publicó el año pasado, que se centró en atenuación debida a gases. Hemos utilizado los radiosondeos para hacer cálculos de atenuación provocada por gases en 4 bandas de frecuencia, ¿okay? En la banda Ka, que es 20 GHz, banda Q, 40 GHz, banda V, 50 GHz, y banda W, 75 GHz. Bien, bueno, sin entrar mucho en el detalle, ¿no? Porque esto está contado en el artículo y nos tomaría demasiado tiempo. Básicamente lo que hacemos es, una vez hemos procesado los archivos TSV que nos proporciona el CENAMI y obtenido los perfiles de presión, temperatura y humedad relativa, bueno, utilizamos esos datos como datos de entrada para un modelo que es proporcionado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es un modelo para cálculo de absorción atmosférica mediante líneas espectrales. ¿Okay? Bueno, entonces con este método básicamente se calculan la atenuación por gases A sub G como la contribución de la absorción de diferentes líneas espectrales, en concreto las líneas espectrales de el vapor de agua y el oxígeno, que son los gases que contribuyen en mayor cantidad a la atenuación por gases, y sobre todo el vapor de agua. Bueno, entonces para utilizar este modelo hacemos algunas consideraciones. Asumimos un modelo atmosférico estratificado, uniforme, con capas de grosor constante, es decir, que básicamente idealizamos un poco la atmósfera como si fuera un conjunto de capas de grosor, de espesor uniforme. En este caso asumimos 10 metros, cada capa caracterizada por una presión, por una temperatura y una humedad relativa. Para hacer eso pasamos por un proceso de interpolación de los datos que nos dan las radiosondas, ¿no? Y bueno, una vez hemos interpolado y tener estas 3 variables para cada capa
atmosférica de 10 metros, ¿no? Bueno, aplicamos esta metodología, ¿no? Que es, digamos, bastante usual. La UIT utiliza un modelo que se conoce como el modelo MPM, que es de absorción atmosférica. En otras disciplinas se utilizan otros modelos de absorción atmosférica. Bueno, ¿qué hemos obtenido o qué somos capaces de obtener? Estos son los resultados del artículo, que estaba basado únicamente en 2 años de análisis. Bueno, esto se escribió en 2018, se publicó en 2019. Entonces teníamos 2 años en aquel entonces que utilizamos. Bueno, somos capaces de obtener series temporales de atenuación cenital debido a gases. También podría no ser cenital, simplemente habría que considerar un ángulo de elevación de la antena que tenemos en tierra, ¿no? Entonces acá estas series temporales corresponden, cada punto corresponde a un radiosondeo. Para cada radiosondeo hemos calculado su atenuación debido a gases, ¿no? Lo mismo podríamos hacer con el vapor de agua y con el oxígeno, que de hecho aquí también tenemos los resultados de atenuación cenital debido al oxígeno, que, bueno, como es de esperar en la teoría de absorción atmosférica, y la atenuación producida por el oxígeno suele ser constante a lo largo del año, no tiene estas variaciones que por ejemplo la tiene el vapor de agua, ¿no? Esto se debe básicamente a que el vapor de agua pues tiene un comportamiento estacional y es mucho más variable, ¿no? en la atmósfera respecto al oxígeno, ¿no? Bueno, por comentar un poco rápidamente algunos resultados numéricos, bueno, hemos obtenido que, por ejemplo, en banda B, 50 GHz, tenemos una atenuación mayor respecto a las otras bandas, básicamente debido a que cerca a 50 GHz se encuentran una banda de absorción importante del oxígeno, ¿no? Un pico de absorción que se conoce. Luego, bueno, hemos visto algunas particularidades, que es que debido a que nos encontramos a 4.000 metros de altitud, bueno, la contribución de la atenuación del oxígeno al total, a la atenuación por gases, es, bueno, relativamente importante, ¿no? De 60% a algunas frecuencias, cosa que evidentemente en otras latitudes, en el hemisferio norte y en otros lugares, otros colegas no obtienen estos resultados, y básicamente la atenuación por oxígeno es un valor mucho menor, ¿no? En este caso, esto se debe a que el vapor, nosotros tenemos menos vapor de agua estando a 4.000 metros de altitud, por tanto el oxígeno va a jugar un papel un poco más relevante, ¿no? Bueno, también somos capaces, en este estudio que hicimos, y podríamos replicarlo ahora con más años de radiosondeos, podríamos hacer comparativas, que eso es lo que hemos hecho, comparar algún modelo global que da la UIT con utilizar ese modelo global para el punto del alto y luego comparar con lo que hemos obtenido nosotros utilizando el modelo de absorción atmosférica con las medidas reales de radiosondeos, ¿no? Entonces hemos sido capaces de obtener distribuciones estadísticas de atenuación por vapor de agua, por oxígeno. En general los resultados están bastante de acuerdo con lo que nos dice la UIT, que la UIT nos dice que si vamos a utilizar medidas de radiosonda y la vamos a comparar con el modelo global que ellos tienen, bueno, debería haber unas discrepancias que están dentro de ciertos rangos de porcentajes y más o menos se ha verificado para el caso del alto. Bueno, otro uso que hacemos de estos radiosondeos, que este artículo se presentó este año en otra conferencia,
tiene que ver con la atenuación por nubes, calcular la atenuación por nubes utilizando estos radiosondeos. En este caso utilizamos ya 3 años, porque el artículo se escribió en el 2019, entonces teníamos ya 3 años para procesar. Bueno, esto requiere un poco más de explicación en detalle, voy a tratar de resumirlo. Básicamente, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos un perfil de humedad relativa, que es el que nos da cada radiosonda, ¿no? Entonces, utilizando este perfil y utilizando unos métodos empíricos o semiempíricos de detección de nubes, propuestos por diferentes autores, ahora veremos algunos, podemos identificar si en este perfil existía la presencia de nubes, ¿no? Básicamente se utiliza un umbral de humedad relativa que proponen diferentes autores, ¿no? Entonces, una vez hemos identificado si en un radiosondeo en concreto existió presencia de nubes, si existió, bueno, hacemos un cálculo de un parámetro que se conoce como el contenido de agua líquida en diferentes capas atmosféricas. Aquí también trabajamos con capas de 10 metros de espesor, ¿no? Para calcular este contenido de agua líquida también existen los autores que proponen métodos de detección de nubes, suelen proponer también ecuaciones, expresiones para calcular el contenido de agua líquida utilizando la presión atmosférica, la temperatura, etcétera, como datos de entrada también, y que nosotros los obtenemos gracias a los radiosondeos, ¿no? Bueno, entonces una vez hemos calculado el contenido de agua líquida en cada capa, bueno, por un proceso de integración obtenemos el contenido integrado de agua líquida, ¿no? Y a partir de este parámetro ILWC podemos obtener la atenuación debida a nubes que se ha producido en ese sondeo en particular, ¿no? Eso lo repetimos para cada uno de los sondeos, ¿no? El número de veces que sea necesario según el número de sondeos válidos que tengamos. Bueno, eso es en resumen cómo utilizamos los radiosondeos para estudiar la atenuación por nubes. Aquí tenemos algunos resultados también que voy a comentarlos brevemente. Esto es lo que les comentaba, ¿no? Tenemos un perfil de humedad relativa en azul. Esto nos da la radiosonda. Acá ya está interpolado cada 10 metros. Y tenemos estas otras 3 curvas, ¿no? Que son unos umbrales de humedad relativa que nos proponen diferentes autores. Nosotros estamos utilizando el umbral que propone Salonen. Es un autor que en la comunidad, digamos, de propagación para comunicaciones por satélite, se ha utilizado bastante su modelo, y sobre todo en el hemisferio norte, ¿no? Europa, se ha utilizado bastante este modelo para calcular, para detectar nubes y calcular el contenido de agua líquida y luego de ahí obtener la atenuación por nubes. Entonces es un modelo bastante aceptado el de Salonen, pero que no ha sido testeado en estas condiciones tan particulares que tenemos en el Alto, ¿no? Utilizamos también una versión modificada de este modelo de Salonen, que fue el del año 2008, y luego un modelo bastante sencillo que es propuesto por Becker ya de hace varios años, que es simplemente un umbral de humedad relativa constante, ¿no? Entonces, ¿cómo operan estos umbrales? Básicamente, vamos a tener nubes cuando la humedad relativa medida por la radiosonda esté por encima del umbral. Bien, ese es el criterio que se tiene y que típicamente es el que manejamos en este ámbito en el que yo trabajo. Bueno, entonces esto hemos aplicado a cada perfil de humedad relativa. En esta tabla tenemos la cantidad de radiosondeos en los que se ha detectado la presencia de nubes, ¿no? Y bueno, una vez
detectamos la presencia de nubes, pues hacemos el cálculo de el contenido integrado de agua líquida, como mencioné previamente, y luego derivamos, utilizando métodos de la UIT, obtenemos las estadísticas de atenuación cenital por nubes. En este artículo trabajamos solo en 20 GHz, banda K, y 40 GHz, banda Q, ¿no? Entonces, obtuvimos 4 distribuciones estadísticas para 3 años de atenuación por nubes cenital, en trayecto cenital, que luego la hemos comparado con un modelo global que propone la UIT, ¿no? Ese es un mapa global donde uno puede calcular la atenuación por nubes para cualquier punto de la Tierra, ¿no? Entonces, a ver qué tal se comportaba. Bueno, aquí hemos obtenido resultados un poco llamativos, que, bueno, tendremos que estudiarlos aún más en detalle. Por ejemplo, bueno, la primera observación es que el modelo de Salonen, que es bastante utilizado en otras latitudes, pero en altitudes mucho más bajas. Bueno, para el caso del Alto, bueno, en realidad no va muy bien, ¿no? De hecho, se aleja bastante del modelo global que propone la UIT, ¿no? Y por otro lado, el modelo CLD-MOD, que es un modelo que se propuso no hace mucho, bueno, a priori parece que se comportará un poco mejor, cosa que en la literatura no está reportado, ¿no? Pero sobre todo, esto es por las condiciones particulares que tenemos allá, ¿no? Esto habrá que explorarlo y estudiarlo con un poco más de detalle, ¿no? Bueno, una conclusión es que los modelos que se vayan a utilizar tienen bastante efecto en el cálculo de atenuación por nubes, ¿no? Hemos visto que el modelo CLD, MOD y Decker se acercan bastante al modelo global de la UIT, que está basado en el reanálisis climatológico ERA 40. Y bueno, luego la discrepancia se podría calcular, y lo hemos hecho en el artículo, los errores, un análisis de errores. Hemos visto que a medida que subimos en frecuencia, vamos a ir aumentando la cantidad de errores, ¿no? La discrepancia va a ser mayor entre el modelo global de la UIT y estas estimaciones que hemos hecho en base a radiosondeos, ¿no? Importante mencionar algo que puede surgir como pregunta, quizás me adelanto. Claro, aquí estamos comparando en realidad modelos versus modelos, ¿no? Una estimación en base a radiosondas versus un modelo global de la UIT. Bueno, lamentablemente no tenemos la manera de medir directamente la atenuación por nubes, que sería una medida real de ese fenómeno, ¿no? Y en realidad, a nivel mundial, muy poca gente tiene la capacidad de medir la atenuación por nubes, ¿no? Por tanto, creemos que por ese lado el estudio, bueno, tiene un interés. Bueno, para concluir, bueno, he presentado esta línea de trabajo de mi laboratorio, y en primer lugar quiero poner en valor la importancia de los radiosondeos que están haciendo en el Alto. Creo yo que son una herramienta única para caracterizar el perfil de la atmósfera en este sitio. Los datos nos parecen que son de calidad y aparte con una muy buena resolución vertical, a diferencia de otros que se encuentran disponibles para otros países. Por otro lado, esta línea vamos a continuar con ella porque creemos que puede llenar en algún punto algún vacío que existe en la literatura de propagación satelital para sitios de gran altitud. No se conocen muchos trabajos en esas condiciones, sobre todo de cara a futuros sistemas de comunicaciones por satélite en banda K actualmente, que es el estado del arte, digamos, más o menos, y superiores, ¿no? Banda Q, que ya se está proyectando, y banda B y banda W. Luego, como perspectivas, bueno, tenemos
como perspectiva a corto plazo, pues procesar los 4 años de sondeos y seguir recibiendo los radiosondeos gracias al CENAMI. Y también vamos a trabajar con el reanálisis climático ERA 5, que es productos meteorológicos numéricos. Vamos a trabajar con ellos comparándolos con los radiosondeos. Para concluir, bueno, mi agradecimiento al CENAMI por la realización de los radiosondeos y la distribución. Creo que hay alguien del CENAMI, he visto en la audiencia. Entonces, mi más sincero agradecimiento a ellos y también a toda la gente que ha colaborado a la fecha en diferentes instantes de este trabajo, ¿no? Gente del AVE, el magíster Miguel Heredia, como coautor de los 2 artículos que hemos publicado, y luego estudiantes que en diferentes etapas de su formación han formado o están formando parte de este trabajo. Muchas gracias.